Antes de empezar, quiero que hagas algo, apaga las luces. Ponte los audífonos si puedes. Y si estás solo en casa en este momento, tal vez quieras revisar que todas las puertas estén cerradas. Porque las historias que estás a punto de escuchar no son cuentos inventados para asustarte un rato y ya. Son relatos que la gente ha compartido en foros, en cartas, en confesiones a mitad de la noche, jurando que cada palabra es verdad. Casos que la policía cerró sin explicación. Vídeos que desaparecieron de servidores que nunca debieron fallar. Testigos que, años después, todavía no pueden dormir con la luz apagada. Hoy te voy a contar 5 historias. 5 casos que la gente sigue sin poder explicar. Y te lo advierto, mientras más avances, más difícil te va a resultar creer que todo esto es pura coincidencia. Si en algún momento sientes que alguien te está observando, no te preocupes. Es normal. Solo sigue escuchando. Empecemos. Esto le pasó a una mujer llamada Marisol, hace casi 10 años, en un pueblo pequeño donde todos se conocían. Ella tenía 28 años, trabajaba como enfermera en el hospital local, y acababa de comprar su primera casa. Era una casa vieja, de esas con paredes gruesas y techos altos, en la calle Robledo, al final de una cuadra donde ya casi no había vecinos. El precio era demasiado bueno para ser verdad. Marisol lo sabía. Pero estaba cansada de pagar renta, cansada de vivir en un apartamento pequeño, y cuando el agente de bienes raíces le mostró la casa, algo en ella, tal vez la desesperación, tal vez la emoción, la hizo ignorar las señales. La primera señal fue el olor. Un olor dulce, casi como flores podridas, que salía del sótano. El agente le dijo que era humedad, que con un poco de ventilación se iría. Ella le creyó. La segunda señal fue la vecina. Una señora mayor, de esas que se sientan en el porche todo el día, que la miró fijamente cuando Marisol se estaba mudando y le dijo, sin ningún tipo de saludo previo: ¿sabes lo que le pasó a la familia que vivía ahí antes? Marisol, cargando una caja, se detuvo. No, ¿qué pasó? La señora solo negó con la cabeza y entró a su casa. No dijo nada más. Y en ese momento Marisol sintió, por primera vez, un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Los primeros días fueron normales. Ella desempacaba, organizaba los muebles, y en las noches escuchaba la casa asentarse, esos crujidos normales que hacen las casas viejas. No le dio importancia. Pero después de la primera semana, empezó a escuchar pasos. Eran pasos lentos, pesados, que venían del segundo piso, justo encima de su habitación. Al principio pensó que era su imaginación, o tal vez el techo dilatándose por el cambio de temperatura. Pero los pasos tenían un ritmo. Un ritmo que se repetía cada noche, siempre a la misma hora, las 3:11 de la madrugada. Ella empezó a despertarse justo antes de esa hora. No importaba lo cansada que estuviera, no importaba si había tomado algo para dormir. Sus ojos se abrían solos, como si algo la despertara, y segundos después, los pasos comenzaban. Una noche, decidió subir a investigar. Tomó su teléfono, encendió la linterna, y subió las escaleras despacio. Cada escalón crujía bajo su peso, y con cada paso que daba, sentía que el aire se volvía más frío. Llegó al segundo piso. Había 3 habitaciones ahí arriba, todas vacías, todas cerradas con llave desde que ella se mudó, porque el agente le había dicho que esas habitaciones tenían problemas de humedad y que era mejor no usarlas por ahora. Los pasos venían de la habitación del fondo. Marisol se acercó, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Puso su mano en la perilla. Estaba fría, más fría de lo que debería estar cualquier metal en una casa con calefacción. Giró la perilla. Estaba cerrada con llave, como siempre. Y en ese momento, desde el otro lado de la puerta, escuchó una voz. Una voz de mujer, susurrando algo que no pudo entender. Pero lo que la heló por completo fue que la voz sonaba exactamente como la suya. Marisol bajó corriendo las escaleras, se encerró en su habitación, y no durmió el resto de la noche. Al día siguiente, fue a buscar a la vecina. Tocó su puerta con desesperación, y cuando la señora abrió, Marisol le rogó que le contara la verdad. La señora, con la voz temblorosa, le contó que la familia anterior, un matrimonio con una hija de 20 años, había vivido ahí durante 15 años. Un día, sin explicación, el esposo mató a su esposa y a su hija en esa habitación del fondo, y luego se quitó la vida. Nadie supo por qué lo hizo. No había señales de que algo anduviera mal en esa familia. Los vecinos decían que eran personas normales, felices incluso.
Desde entonces, dijo la señora, nadie ha podido vivir más de 2 meses en esa casa. Todos se van. Algunos dicen que escuchan voces. Otros dicen que ven sombras. Pero todos se van. Marisol le preguntó por qué nadie le había dicho esto antes de comprar la casa. La señora solo respondió: el agente nunca lo dice. Sabe que si lo dice, nadie compra la casa. Esa noche, Marisol decidió que se iría al día siguiente. Empacó sus cosas lo más rápido que pudo, decidida a pasar la noche en un hotel y nunca volver. Pero a las 3:11 de la madrugada, los pasos comenzaron de nuevo. Solo que esta vez, no se quedaron en el segundo piso. Bajaron las escaleras. Marisol se quedó paralizada en su cama, escuchando cómo los pasos se acercaban a su puerta, lentos, pesados, deliberados. Escuchó cómo la perilla de su puerta, que ella había cerrado con llave, comenzaba a girar, despacio, como si alguien del otro lado estuviera probando si estaba abierta. Y luego, silencio. Un silencio absoluto, que de alguna manera era peor que los pasos. Marisol no se movió durante lo que sintió como horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Cuando finalmente se atrevió a mirar el reloj, eran las 5 de la mañana. Salió de la cama, tomó sus maletas ya empacadas, y se fue sin mirar atrás. Nunca volvió a esa casa. Contrató a alguien para que recogiera el resto de sus cosas. Y cuando intentó vender la propiedad meses después, descubrió algo que la dejó helada: no había ningún registro de que alguna vez hubiera comprado esa casa. Los papeles, el contrato, todo había desaparecido de la oficina del agente de bienes raíces, y el agente mismo juraba no recordarla. Hasta el día de hoy, la casa de la calle Robledo sigue en pie, vacía, esperando a su próximo habitante. Y los vecinos dicen que a las 3:11 de la madrugada, todavía se pueden escuchar los pasos. Daniel tenía 23 años y trabajaba reparando computadoras en una tienda pequeña. Era el tipo de trabajo tranquilo, sin sorpresas, hasta el día en que un cliente le llevó un viejo teléfono para recuperar los archivos. El cliente era un hombre mayor, de unos 60 años, que parecía nervioso. Le dijo a Daniel que el teléfono había pertenecido a su sobrino, que había muerto hacía unos meses en un accidente extraño, y que la familia quería recuperar las fotos y vídeos antes de deshacerse del teléfono. Daniel no le dio mucha importancia. Era un trabajo normal. Conectó el teléfono a su computadora, comenzó el proceso de extracción de datos, y le dijo al hombre que volviera en 2 días. Esa noche, mientras esperaba que terminara la extracción, Daniel decidió revisar rápidamente los archivos para asegurarse de que todo estuviera en orden. Encontró cientos de fotos normales, paisajes, comidas, selfies con amigos. Nada fuera de lo común. Pero entre los vídeos, encontró uno que no tenía nombre, solo una fecha, el día en que, según el cliente, el sobrino había muerto. Daniel dudó un momento, pero la curiosidad pudo más. Le dio play. El vídeo comenzaba con la cámara enfocando un bosque, de noche. Se escuchaba la respiración agitada de quien grababa, como si estuviera corriendo. La imagen se movía bruscamente, ramas golpeando la cámara, hasta que finalmente la persona se detuvo, jadeando. Si alguien ve esto, decía la voz, un joven, con pánico evidente, necesito que sepan que no estoy loco. Algo me está siguiendo. Ha estado siguiéndome durante media hora, y cada vez que me detengo a grabar, se detiene también. No sé qué es. La cámara giraba, mostrando la oscuridad del bosque, los árboles apenas iluminados por la luz del teléfono. Ahí está, susurraba la voz, y la cámara enfocaba algo entre los árboles, algo que Daniel no podía distinguir bien. Una forma alta, delgada, que no se movía. No sé qué hacer, decía el joven, con la voz quebrándose. Voy a intentar llegar al camino. Si alguien encuentra esto. El vídeo se cortaba ahí. 2 minutos y 14 segundos. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cerró el archivo, apagó la computadora, y decidió que había sido suficiente por esa noche. Pero cuando se fue a dormir, no pudo dejar de pensar en esa forma entre los árboles. Había algo en ella, algo en la manera en que estaba parada, completamente inmóvil, que no se sentía natural. A la noche siguiente, Daniel tuvo un sueño. Estaba en el mismo bosque del vídeo, corriendo, con la respiración agitada, sintiendo que algo lo perseguía. Se despertó de golpe, empapado en sudor, y notó que eran las 3:33 de la madrugada. Decidió que necesitaba ver el vídeo de nuevo, tal vez para encontrar alguna pista, algo que explicara lo que había pasado. Fue a su computadora, buscó el archivo, y no lo encontró. El vídeo había desaparecido.
No estaba en la carpeta, no estaba en la papelera, no estaba en ningún lado. Todos los demás archivos del teléfono seguían ahí, las fotos, los otros vídeos. Solo ese vídeo, el único que importaba, había desaparecido sin dejar rastro. Daniel pensó que tal vez lo había borrado él mismo por accidente, aunque no recordaba haberlo hecho. Decidió dejarlo pasar. 2 días después, el cliente regresó a buscar el teléfono. Daniel le entregó todos los archivos recuperados en una memoria USB, sin mencionar el vídeo que había desaparecido. Pero cuando el hombre se disponía a irse, Daniel no pudo contenerse y le preguntó: «Disculpe, ¿puedo preguntarle cómo murió exactamente su sobrino?». El hombre se quedó callado un momento, y luego dijo: «Lo encontraron en el bosque, cerca de su casa. Los médicos dijeron que fue un paro cardíaco». ¿Pero qué? Tenía los ojos abiertos. Y en su cara, tenía la expresión más aterrorizada que jamás he visto en una persona muerta. El hombre se fue, y Daniel se quedó parado en la tienda, sintiendo que el aire se había vuelto más pesado. Esa noche, cuando cerró la tienda y caminaba hacia su carro, escuchó pasos detrás de él. Se giró, y no había nadie. Pero cuando volvió a caminar, los pasos continuaron, siempre a la misma distancia, sin importar qué tan rápido caminara. Llegó a su carro, entró rápidamente, y cerró las puertas con seguro. Mientras encendía el motor, miró por el espejo retrovisor. Y ahí, de pie en medio del estacionamiento vacío, había una forma alta y delgada, exactamente como la del vídeo. Daniel arrancó el carro y se fue sin mirar atrás. Desde esa noche, dice que a veces, cuando está solo, escucha pasos que lo siguen. Y una vez al mes, siempre alrededor de las 3:33 de la madrugada, recibe una notificación en su teléfono de un vídeo guardado en su galería. Un vídeo que él nunca grabó, que dura 2 minutos y 14 segundos, y que cuando intenta abrirlo, la aplicación se cierra sola. Nunca ha logrado verlo completo de nuevo. Y dice que tiene miedo de lo que pasará el día en que finalmente lo logre. Esta historia se la escuché contar a un chico llamado Esteban, en un foro donde la gente comparte experiencias paranormales. Dijo que todo era verdad, que todavía tiene las capturas de pantalla, aunque nunca las ha compartido porque le da miedo que algo pase si lo hace. Yo solo te la cuento tal como él la contó. Esteban tenía un grupo de amigos desde la secundaria. Eran 6 en total, y aunque ya todos eran adultos, con trabajos y vidas separadas, mantenían un grupo de WhatsApp donde hablaban casi todos los días. Se llamaba Los de Siempre. Uno de ellos, un chico llamado Rodrigo, había fallecido hacía 2 años en un accidente de moto. Fue algo que golpeó fuerte al grupo. Durante meses, nadie tuvo el valor de sacarlo de la conversación. Su nombre seguía ahí, su foto de perfil, una foto vieja de una fiesta de cumpleaños, seguía apareciendo cada vez que alguien escribía y bajaba a ver la lista de participantes. Nadie borró sus mensajes anteriores tampoco. A veces, en las noches, alguno de ellos subía hasta el principio del chat solo para leer viejas conversaciones con Rodrigo, para sentir que todavía estaba ahí, de alguna manera. Todo era normal, en la medida en que el duelo permite que algo sea normal. Hasta una noche, 8 meses después de la muerte de Rodrigo, cuando Esteban estaba a punto de dormir y su teléfono vibró. Era una notificación del grupo. Un mensaje nuevo. De Rodrigo. Esteban se quedó mirando la pantalla, seguro de que estaba viendo mal. Abrió el chat con las manos temblando, y ahí estaba, un mensaje enviado desde el número de Rodrigo, con su nombre, con su foto de perfil. El mensaje decía: «Los extraño». Esteban sintió que el estómago se le revolvía. Miró la hora del mensaje, las 2:47 de la madrugada. Miró si alguien más del grupo lo había visto. Nadie había respondido todavía. Esperó unos minutos, pensando que tal vez era una broma pesada, tal vez alguien había hackeado el número o algo así. Escribió: «¿Quién es? Esto no tiene gracia». No hubo respuesta. A la mañana siguiente, el grupo entero estaba alborotado. Todos habían visto el mensaje. Todos habían recibido la misma notificación a la misma hora. Uno de ellos, Camila, dijo que había intentado llamar al número de Rodrigo apenas vio el mensaje, y que el teléfono había sonado 3 veces antes de que alguien contestara y colgara inmediatamente, sin decir nada. Otro de ellos, Julián, que trabajaba en telecomunicaciones, dijo que investigaría. Le tomó 2 días conseguir información, pero cuando volvió al grupo, su mensaje fue seco y directo. Ese número fue dado de baja hace 1 año. No pertenece a ninguna compañía activa. No debería poder enviar mensajes. El grupo decidió,
con nervios, que lo mejor era eliminar el contacto y bloquear el número. Lo hicieron esa misma noche, todos al mismo tiempo, casi como un ritual improvisado. Pero 2 semanas después, llegó otro mensaje. Esta vez no era del número de Rodrigo. Era de un número desconocido, sin foto de perfil, que se unió al grupo sin que nadie lo agregara. El mensaje decía: no pueden borrarme tan fácil. Todos en el grupo entraron en pánico. Alguien intentó sacar al número desconocido del grupo, pero cada vez que lo hacía, el número volvía a aparecer segundos después, como si el sistema mismo lo reincorporara automáticamente. Esteban, desesperado, decidió llamar directamente al número desconocido. El teléfono timbró una vez, y luego se escuchó una voz. Una voz que sonaba exactamente como la de Rodrigo, pero distorsionada, como si viniera de muy lejos, o de debajo del agua. ¿Por qué me dejaron solo?, dijo la voz. Ustedes sabían lo que iba a pasar esa noche. Esteban colgó de inmediato, con el corazón a punto de salírsele del pecho. Llamó a los demás, y cuando les contó lo que había escuchado, hubo un silencio largo en la llamada grupal. Finalmente, Camila habló, con la voz quebrada. Tenemos que contarle. Tenemos que contarle lo que pasó esa noche. Fue ahí cuando Esteban descubrió algo que había estado oculto durante 2 años. La noche que Rodrigo murió, no había sido un accidente cualquiera. Él había estado en una fiesta con el resto del grupo, y había bebido demasiado. Varios de ellos sabían que no estaba en condiciones de manejar, pero nadie hizo nada para detenerlo. De hecho, según lo que Camila confesó esa noche, uno de ellos incluso lo había retado a manejar rápido, como una broma, minutos antes de que Rodrigo se subiera a la moto. Nunca se lo habían dicho a nadie. Habían hecho un pacto silencioso de no hablar del tema, de dejar que todos creyeran que había sido simplemente mala suerte. Esa noche, el grupo completo decidió, entre lágrimas y culpa, escribir un último mensaje al número desconocido, pidiendo perdón, admitiendo lo que había pasado. El mensaje se marcó como enviado. Luego como leído. Y minutos después, llegó una respuesta. Ya lo sabía. Solo quería que ustedes también lo supieran. Después de eso, el número desconocido abandonó el grupo por sí solo, y nunca más volvió a aparecer. Pero Esteban dice que, hasta el día de hoy, cada año, en la fecha exacta de la muerte de Rodrigo, a las 2:47 de la madrugada, cada uno de ellos recibe un mensaje individual, en un chat privado, del número que ya no debería existir. El mensaje siempre dice lo mismo. Lo sigo esperando. Ninguno de ellos ha vuelto a responder. Y ninguno de ellos duerme bien esa noche del año. Esta historia me la contó una mujer llamada Verónica, que trabajó como niñera durante varios años antes de dejarlo por completo. Dijo que después de lo que vivió, no volvió a cuidar niños nunca más, y que todavía, años después, no puede dormir con la puerta del closet abierta. Verónica tenía 24 años cuando consiguió el trabajo. Era una oferta que parecía sacada de un sueño, una familia adinerada que vivía en una casa enorme en la colina, a las afueras de la ciudad, buscaba a alguien para cuidar a su hijo de 6 años los fines de semana, mientras los padres viajaban por trabajo. El pago era el triple de lo que ella ganaba en su trabajo normal. La entrevista fue rápida. La madre, una mujer elegante pero fría, apenas le hizo un par de preguntas antes de contratarla. El padre ni siquiera estuvo presente. Lo único que la madre le repitió, varias veces, con una intensidad que a Verónica le pareció extraña en ese momento, fue una sola regla. Nunca, bajo ninguna circunstancia, entres al último cuarto del pasillo de arriba. Está cerrado con llave. No es un cuarto para niños. No es un cuarto para nadie. Verónica asintió, pensando que probablemente era un cuarto de bodega o algo peligroso, tal vez con productos químicos o cosas de valor. No le dio más vueltas. El niño, que se llamaba Tomás, era callado. Demasiado callado para un niño de 6 años. No sonreía mucho, casi no hablaba, y pasaba la mayor parte del tiempo mirando por la ventana de su habitación, hacia el bosque que rodeaba la propiedad. La primera noche fue tranquila. Verónica le dio de cenar, jugaron un rato, y lo acostó a dormir sin problemas. Pero alrededor de la medianoche, escuchó algo que la hizo levantarse de golpe, risas. Risas de niño, viniendo del pasillo de arriba. Fue a revisar la habitación de Tomás. Estaba profundamente dormido. Las risas no venían de ahí. Venían del cuarto cerrado. Verónica se quedó parada frente a la puerta, escuchando. Las risas se detuvieron de golpe, como si quien fuera que estuviera del otro lado hubiera notado su presencia. Luego, silencio.
Un silencio tan absoluto que Verónica podía escuchar su propio corazón latiendo. Decidió que había sido su imaginación, o tal vez la televisión de algún vecino lejano. Volvió a su habitación y no volvió a escuchar nada esa noche. El segundo fin de semana que trabajó ahí, algo similar pasó, pero peor. Esta vez, mientras bañaba a Tomás, el niño le preguntó, con una calma que no correspondía a la pregunta. ¿Ya conociste a mi hermano? Verónica se quedó helada. No sabía que tenías un hermano, Tomás. El niño la miró fijamente y dijo. Ya no habla mucho. Se queda en su cuarto. Pero a veces sale cuando todos duermen. Verónica intentó mantener la calma, pensando que tal vez era un amigo imaginario, algo común en niños de esa edad. Le preguntó cómo se llamaba su hermano. Se llamaba Bastián, dijo el niño, y luego, sin ninguna emoción en la voz, agregó, pero ya no vive. Solo se queda. Esa respuesta la dejó sin palabras. Terminó de bañar al niño en silencio, lo acostó, y esa noche no pudo dormir en absoluto. A las 3 de la madrugada, escuchó pasos pequeños en el pasillo. Pasos de niño, caminando lento, arrastrando algo. Se asomó por la puerta de su habitación, justo a tiempo para ver una sombra pequeña entrando al cuarto cerrado, y la puerta cerrándose sola detrás de ella. Verónica no durmió el resto de la noche. Al día siguiente, cuando los padres regresaron, decidió preguntarle a la madre, con mucho cuidado, sobre el tema. La cara de la madre cambió por completo. Toda la frialdad elegante desapareció, reemplazada por algo que parecía miedo genuino. ¿Qué te dijo Tomás exactamente?, preguntó la madre, con la voz temblorosa. Verónica le contó todo. Sobre Bastián, sobre las risas, sobre los pasos. La madre se sentó, se cubrió el rostro con las manos, y después de un largo silencio, le contó la verdad. Tomás había tenido un hermano mayor, Bastián, que murió cuando tenía 8 años, ahogado en la piscina de la propiedad, 2 años antes de que Tomás naciera. La familia nunca superó la tragedia. Cerraron su habitación, el mismo cuarto al final del pasillo, y nunca volvieron a entrar. Tomás, que nunca conoció a su hermano en vida, había empezado a hablar de él a partir de los 3 años, describiendo detalles de Bastián que nadie le había contado nunca. Pensamos que era solo su forma de procesar el duelo de la familia, dijo la madre. Que de alguna manera había absorbido nuestra tristeza. Pero luego empezaron a pasar cosas. Objetos que se movían. La puerta de su cuarto, que se abría sola a pesar de estar cerrada con llave. Empezamos a evitar el tema completamente. Pensamos que si lo ignorábamos, se detendría. Verónica, con el cuerpo temblando, le dijo que no podía seguir trabajando ahí. La madre no la culpó. De hecho, le pagó el doble de lo acordado, como disculpa. Esa fue la última noche que Verónica trabajó en la casa. Mientras se despedía de Tomás, el niño la abrazó y le susurró al oído. Bastián dice que le agradas. Dice que puedes volver cuando quieras. Verónica salió de esa casa y nunca volvió a poner un pie ahí. Meses después, se enteró por una amiga en común que la familia finalmente decidió abrir el cuarto de Bastián, con la esperanza de encontrar algo de paz. Adentro, todo estaba exactamente como lo habían dejado años atrás, cubierto de polvo, excepto por una cosa. En medio de la cama, perfectamente doblada, había una toalla húmeda. La casa llevaba cerrada con llave más de 10 años. Esta es, de todas, la historia que más me pidieron que contara, y también la más difícil de creer. Pero como en las anteriores, hay demasiada evidencia, demasiados testigos, como para simplemente descartarla como una leyenda urbana. Esto le pasó a un hombre llamado Oscar, dueño de una tienda de conveniencia en un pueblo pequeño, hace poco más de 5 años. Oscar había instalado cámaras de seguridad en su tienda después de un robo menor, nada muy sofisticado, solo 4 cámaras conectadas a un disco duro que grababa las 24 horas del día. Nunca pensó que esas cámaras registrarían algo que cambiaría su vida para siempre. Todo comenzó un martes cualquiera. Oscar cerraba la tienda a las 11 de la noche, revisaba que todo estuviera en orden, y se iba a su casa. Como cualquier otro día. Pero al llegar la mañana siguiente, notó algo extraño: la puerta trasera, que él siempre revisaba 2 veces antes de irse, estaba entreabierta. Nada faltaba. Ningún producto había sido robado. La caja registradora seguía con su dinero. Pensó que tal vez él mismo había olvidado cerrarla bien, aunque le pareció raro, porque era un hábito que tenía desde hacía años. Esa noche, antes de irse, revisó la puerta 3 veces. Se aseguró de que estuviera bien cerrada.
A la mañana siguiente, estaba entreabierta otra vez. Confundido, Oscar decidió revisar las grabaciones de las cámaras. Se sentó frente a la computadora en la parte de atrás de la tienda, y avanzó el vídeo hasta la hora de cierre. Vio cómo él mismo cerraba la tienda, revisaba la puerta, apagaba las luces, y se iba. Todo normal, hasta que el reloj marcó la 1:13 de la madrugada. En ese momento, la cámara que apuntaba hacia la puerta trasera mostró algo que lo dejó helado. La manija de la puerta comenzó a moverse sola, lentamente, hasta que la puerta se abrió por completo, sin que nadie la tocara. Oscar se quedó mirando la pantalla, sin poder creer lo que veía. Pensó que tal vez era un problema mecánico, la cerradura vieja, algo así. Pero entonces, en el vídeo, algo entró. No era una persona. Al menos, no completamente. Era una forma, oscura, que se movía de manera extraña, casi arrastrándose por el suelo, y luego, en cuestión de segundos, se puso de pie con una fluidez que no correspondía a ningún cuerpo humano. La forma permaneció inmóvil durante casi un minuto completo, como si estuviera mirando hacia la cámara, aunque no tenía rasgos definidos, solo una silueta oscura y densa. Luego, se movió hacia el pasillo central de la tienda, fuera del alcance de esa cámara. Oscar, con las manos temblando, cambió a la siguiente cámara, la que cubría el pasillo central. Ahí estaba de nuevo la forma, caminando, si se le podía llamar caminar, entre los estantes, deteniéndose frente a cada uno, como si estuviera inspeccionando la mercancía. Después de varios minutos, la forma se detuvo frente a la cámara, tan cerca que llenó casi toda la pantalla. Y por un instante, brevísimo, la cámara pareció captar algo parecido a un rostro, dos hendiduras oscuras donde deberían estar los ojos, y una boca demasiado ancha, entreabierta. El vídeo se distorsionó por completo en ese momento, con estática cubriendo la pantalla durante casi 10 segundos. Cuando la imagen volvió a la normalidad, la forma ya no estaba. Y la puerta trasera, en la otra cámara, se cerraba sola. Oscar cerró la laptop de golpe, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que le iba a explotar el pecho. No volvió a abrir su tienda esa semana. Cuando finalmente reunió el valor para hablar del tema, decidió mostrarle el vídeo a un amigo cercano, un policía retirado llamado Fermín, con la esperanza de que le diera alguna explicación lógica. Fermín vio el vídeo en silencio, sin decir una palabra, hasta el final. Cuando terminó, se quedó pensativo por un largo rato, y finalmente dijo algo que Oscar nunca olvidaría. Esta no es la primera vez que veo algo así. Hace años, cuando todavía trabajaba, hubo varios reportes similares en negocios de esta zona. Siempre entre la 1 y las 2 de la madrugada. Siempre la misma forma. Nunca roban nada. Solo, caminan por el lugar, como si estuvieran buscando algo. ¿Buscando qué?, preguntó Oscar, con la voz apenas audible. Fermín negó con la cabeza. Nadie lo sabe. Pero todos los negocios donde pasó esto, terminaron cerrando poco después. Los dueños decían que no podían seguir trabajando ahí, que sentían que algo los observaba todo el tiempo, incluso durante el día. Oscar decidió instalar cámaras adicionales, luces de movimiento, incluso contrató a alguien para hacer guardia durante las noches. Pero nada funcionó. La forma seguía apareciendo, siempre a la misma hora, siempre haciendo el mismo recorrido por la tienda, sin importar cuántas medidas de seguridad se tomaran. Un mes después, decidió, desesperado, quedarse él mismo a dormir en la tienda, escondido detrás del mostrador, con la esperanza de ver con sus propios ojos qué era esa cosa. A la 1:13 de la madrugada exacta, escuchó la puerta trasera abrirse. Escuchó pasos que no sonaban como pisadas normales, sino más como algo arrastrándose y caminando al mismo tiempo, acercándose por el pasillo. Se quedó completamente inmóvil, apenas respirando, escondido detrás del mostrador. Los pasos se detuvieron justo al otro lado del mostrador, tan cerca que Oscar podía sentir una especie de frío intenso emanando de ahí, un frío que no tenía nada que ver con el clima. Y entonces, escuchó una voz. Baja, ronca, que parecía venir de varias direcciones a la vez, susurrando una sola frase que lo perseguiría el resto de su vida. Sé que estás ahí. Oscar cerró los ojos, con todo el cuerpo temblando, esperando lo peor. Pasaron varios segundos, aunque a él le parecieron horas. Finalmente, escuchó los pasos alejándose, la puerta trasera cerrándose, y silencio. No se atrevió a moverse hasta que salió el sol. Cerró la tienda permanentemente esa misma semana. Vendió la propiedad a un precio muy por debajo del mercado, sin decirle al comprador lo que había vivido ahí. Hasta el día de hoy, Oscar guarda una copia de ese vídeo en un disco duro, aunque dice que nunca ha vuelto a verlo completo.
Y cada vez que alguien le pregunta por qué dejó ese negocio que tanto amaba, solo responde: hay cosas que caminan entre nosotros, buscando algo que nunca vamos a entender. Y lo peor no es verlas. Lo peor es cuando ellas se dan cuenta de que tú también las puedes ver. ¿Cuál historia te dio más miedo? Comenta abajo y suscríbete para más historias de terror reales.